Como decíamos ayer, profesor Bustillo, estamos en pleno tiempo de carnaval y de cuaresma. Es uno de los eventos más importantes del mes de marzo. Empecemos por el carnaval. ¿Cuál es el origen del carnaval, señor? En realidad son las fiestas antiguas, clásicas, de las Lupercales allá en Roma, Lupercio, y también estaban asociadas con Momo, el dios de la risa, etcétera, el dios de la parranda, un sátiro, porque el carnaval necesariamente se confunde con la bacanal, doctor, en el mundo antiguo. Es curioso que esa cosa que es tan antigua, viene casi desde Egipto, esas creencias, costumbres, ¿por qué arraigaron en países de creencia cristiana? Me ha llamado la atención eso. Algunos dicen que de pronto es una especie de reacción precisamente a la disciplina religiosa. Y en carnaval se permite de todo. Y entonces hay libertad y para eso se pone la máscara. Aunque recuerde que la expresión carnaval, lo carnestolendi, pues quitar las carnes. Bueno, pero vienen otras carnes. Exacto. Porque algunos también dicen, y esa costumbre la tenemos nosotros aquí mucho, por lo menos en Colombia, a partir de la Semana Santa hay que comer pescado, no se puede comer carne. Y carnaval dice levantar la carne. Levantar la carne, carnes tolendas, sí, señor. Carnes tolendas. Esa costumbre, eso de comer pescado en Viernes Santo o en los viernes de Pascua, eso más bien es... Tiene un cariz penitenciario, indiscutiblemente. Pues, sí, pero eso es para Europa donde se come bien. Porque aquí pues no come. Pero bueno, son los días absolutamente antecesores a la cuaresma, que la cuaresma se inicia con el miércoles de ceniza. Mañana es y termina miércoles de ceniza. El jueves santo con la última cena, la celebración de la última cena. 40 días allá a partir del miércoles de ceniza hasta allá. ¿Qué quiere decir cuaresma? Cuaresma quiere 40 días antes. Es decir, comienza una época de penitencia, tenemos que prepararnos para el reencuentro con Dios, etcétera, para recibir precisamente la Pascua. Pero sí, el paso de Dios en nuestras vidas, porque recuerde que el ángel del Señor también tocó por primera vez el corazón y las puertas de los judíos y todas las casas que estaban en Egipto manchadas con la sangre del Cordero Pascual, pues el ángel pasó derecho y protegió a las casas donde estaban los primogénitos judíos y los niños judíos. En cambio se ensañó contra la de los egipcios, porque el faraón no dejaba salir al pueblo. Sí me llama la atención es eso, 40. ¿Por qué 40? ¿Cuál es la simbología de 40? Moisés, los 40 años, también Cristo, pero Cristo 40 días. 40 días donde el diablo viene y lo tienta. Ya eso debe estar en la numerología bíblica muy bien explicado, es decir, por qué los 40 años de peregrinación en el desierto, de trajinar en el desierto, por qué los 40 años de la tentación, los 40 días de la tentación de Cristo por el mismo Satanás en el desierto, en fin, hay una insistencia en el número 40. Sí, eso es, y bueno, de ahí el nombre 40, cuaresma. Pero entonces, bueno, ritos de la cuaresma se supone que es de penitencia, eso se supone. Lo mismo es algo parecido, eso ocurre con los ortodoxos y con los judíos. Sí, hay Pascua ortodoxa y necesariamente pues Pascua judía. Con los judíos comenzó la Pascua. El paso del ángel es que Pascua es precisamente el paso, la pasada del ángel para acabar con los primogénitos de la nación egipcia, porque ellos se resistían a dejar salir a los hebreos allá de la tierra de Gosén. Recuerde usted que Aarón y el mismo Moisés y Aarón fueron comisionados para hablar con el faraón que les diera la salida. Al fin pues se conmovió y les dio la salida, comenzó el éxodo de que nos habla la Biblia. La otra Pascua la celebramos nosotros los cristianos y los católicos, que sería el paso del Señor en nuestra vida, la Pascua Florida, la Pascua donde conmemoramos la resurrección, precisamente después de 3 días de muerto, resucitó entre los muertos, para escándalo de... Otra cosa que me llama la atención de la cuaresma, ¿cómo se calcula la cuaresma? Por los ciclos de la luna. Eso es, ¿por qué la luna pesa tanto en todas las culturas? Reminiscencias, obviamente, de los calendarios lunares, ya en alguna oportunidad explicamos eso acá. Sí. Exacto, sí, y la Pascua no se escapa de ahí. Para calcularla se toma
Es decir, hablando en lenguaje llano, después de la primera luna llena de marzo viene la Pascua. Después de los idus. De los idus de marzo, que espero que podamos ver en el próximo programa, viene la Pascua. Entonces, son 40 días que terminan, es lo curioso, es el día de la última cena, es decir, el Jueves Santo. ¿Por qué no terminan el sábado, por ejemplo, entre los cristianos con la resurrección? El sábado es sábado de gloria, el domingo es el domingo de resurrección, que es una fecha pues tan importante dentro del calendario católico y cristiano. Entonces, los ortodoxos celebran la Pascua, recuerde usted, Exacto. los que creen tener la recta doctrina y sus catedrales de cebolla, ya la de la Anunciación y toda la cultura rusa es muy bizantina, obviamente. ¿Pero ellos siguen el mismo calendario o es otra cosa distinta? ¿Tienen su propio calendario? Tienen su propio calendario, pero ya parece que nos han alcanzado. Pues recuerde usted con la Revolución de Octubre, que en realidad fue en noviembre. Claro, la Revolución de Octubre que fue en noviembre. Entonces tenemos las Pascuas, felices Pascuas. Y eso no se acostumbra mucho aquí, se acostumbra más como en Navidad, feliz Navidad, aquí felices Pascuas. En Europa y en los Estados Unidos, el símbolo de la Pascua son los huevitos de Pascua. Desde el ¿De principio, dónde sale eso? desde el principio, es decir, por todo lo que el huevo significa. El huevo está en potencia, precisamente es una potencia generatriz, y eso significan los huevos de Pascua. Es Cristo que potenciona y dinamiza nuestras vidas. Los huevos de Pascua tienen ese origen. Es decir, como símbolo de vida. Como símbolo de El vida, ad ovo, óvulo. desde luego, sí, desde luego, como símbolo de vida y renacimiento también interior. Aquí no se usa en América, ni se usa el... Es curioso, en Europa y en los Estados Unidos la Pascua es una fiesta supremamente importante y por eso los lunes de Pascua son de descanso. Sí, En importante. cambio aquí no, aquí comenzamos nosotros el descanso. Nos pasa como lo del árbol de Navidad, que es bastante nórdico allá, es decir, europeo y de los druidas, en fin, de todas esas culturas y célticas y druídicas, y nosotros tenemos la vocación por el pesebre, es decir, es una cosa distinta, ya una cuestión más latina, más española, aunque el pesebre pues comienza con San Francisco de Asís. En eso pesan mucho las reformas papales, me imagino. ¿El Papa Gregorio tendría algo que ver en esto o no? Bueno, con el calendario gregoriano, ¿no? Indiscutiblemente que el Papa Gregorio llamó a una comisión porque veníamos del calendario juliano en el cual tuvo mucho que ver Sosígenes, ¿recuerda usted? Y entonces, por eso la Pascua de nosotros, pero de todas maneras, calendario gregoriano o no, se calcula la Pascua por la luna y por eso tenemos Pascua a veces en abril, como va a ser este año, o Pascua en marzo, como ha ocurrido. Se aplica una fórmula, la fórmula del matemático Gauss. Y entonces, ¿de dónde? Hay un dicho aquí en Colombia que dice que Pascua marcial, año fatal. ¿Usted sabe de dónde salió eso? Pascua marcial, cuando sucede la Semana Santa en marzo. En marzo. Sí. Pascua marcial, año fatal, pues tiene que estar relacionado necesariamente con el año bisiesto. 2 veces sexto, que es lo que significa bisiesto. Sí. Entonces, la cultura etrusca, los etruscos que fueron los antecesores de los romanos. Los romanos asimilan bastante toda la cultura del pueblo etrusco. Interesante dedicarle un programa al pueblo etrusco. ¿Cómo no? Claro que sí. De todas maneras, entramos en una etapa muy importante para los cristianos y para esta universidad ni más faltaba. Y ya, como seguiremos en marzo en el próximo programa, creo que vamos a hablar de algo bien interesante, los idus de marzo, que uno lo oye hablar en la gente, pero ¿qué son los idus de marzo? Eso ya veríamos en el próximo programa. Claro que sí, los calendas, las idus y las nonas, que es la división del mes romano. Exactamente, en los idus de marzo, no se olvide usted, pues cae Julio César asesinado ahí en la curia de Pompeyo, allá en Roma. Y cuídate de los idus. Cuídate de los idus de marzo, le dijeron a Espurina y Artemidoro de Nigdo, que fueron 2 augures y 2 auríspices que le interrumpieron su paseo. Entonces, él iba para la curia de Pompeyo. Dijeron, cuidémonos de los idus mientras llegue el próximo programa.